Entonces es bien interesante porque Lucas nos está llevando a estos nombres nuevamente para entregarnos una época, años que son reales, personajes que son reales, y nuevamente nos está mostrando que todo esto es real, que no es una historia ficticia, sino que la historia de Jesús es un hecho real, que no es ficción, que no vino Jesús así y de la nada, no, fue una historia que fue real, con personas reales, con gobernantes que son reales también. Entonces, Lucas nos da un panorama más o menos de lo que está ocurriendo en los días de Juan. Y algo importante también dentro de todo lo que menciona en los primeros 2 versículos Lucas, es que identifica a 2 sumos sacerdotes que están en la época. Si ustedes se dan cuenta, está Anás y está Caifás. 2 sumos sacerdotes. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué razón? ¿Por qué hay 2 sumos sacerdotes si Dios solo ordenó que hubiera uno? Bueno, eso nos habla un poco de lo que pasaba en esta época. Ustedes saben que el poder romano estaba ahí, y entonces ellos tenían mucho poder. Normalmente, obviamente, había un sumo sacerdote que era el que correspondía, ¿no?, al año, según lo ordenado por Dios. Pero también había un sumo sacerdote que era puesto más bien políticamente. Y entonces dentro de estos religiosos o sumos sacerdotes estaba Anás y Caifás, 2 que también van a ser protagonistas cuando sea Jesús condenado. 2 que van a tener mucha importancia cuando Jesús sea condenado. De hecho, ellos son los acusadores de Jesús. Ahora, es interesante porque Caifás era, podríamos decir, el sumo sacerdote real, el que correspondía, pero Anás era respetado como una voz autorizada entre los sacerdotes, era más político. Aunque venía saliente, le tenían como mucho respeto político. Entonces, entre estos 2 sacerdotes no hacían uno en realidad. Estos 2 sumos sacerdotes hablaban de la decadencia espiritual de la nación de Israel. Eran 2 sumos sacerdotes que eran corruptos, que tenían negocios en el templo. La gente venía a adorar al templo y traía un animal. Entonces había una persona que examinaba, el sacerdote examinaba ese animal y decía, ¿sabes qué? Tu animal no es bueno, no te sirve. Entonces, nosotros aquí tenemos a la venta unos animales, ¿puedes comprarlo acá mismo? Anda y lo compras, entonces después lo traes. No te sirve este animal. Eso hacían. Y ese negocio de venta de animales era de estos tipos, de los sumos sacerdotes, que lucraban, que se llenaban los bolsillos con el dinero de la gente. Entonces, imagínate el contexto histórico en el que aparece Jesús. El Imperio Romano con toda su maldad. O sea, si ustedes piensan que los gobiernos que hemos tenido estos años son injustos, no hemos vivido la época romana. O sea, si hablamos de injusticia, la época romana fue terrible. Esos gobernantes eran todos miserables. Eran tiranos. No les importaba nada matar a alguien. Mataban a alguien de su familia para quedarse con el poder, para perpetuarse en el poder. No tenían ningún tapujo en hacerlo. Se divertían viendo matar personas en el circo romano. O sea, estamos hablando de ese nivel. Nosotros ya nos entretenemos yendo a ver un partido de fútbol en el estadio, ¿cierto? Pero en esa época se entretenían los romanos viendo cómo unos se mataban a otros. Ese era el contexto que había históricamente, en la época en que aparece Juan y que aparece Jesús después. Y más encima, los sacerdotes, las personas que debían ser luz en el mundo, están corrompidas. Imagínate. Ahora, en medio de este panorama, el mundo necesitaba algo diferente. En medio de este panorama, el mundo necesitaba un Salvador.
Y fue la época y el momento exacto y justo en que Juan aparece, y apareciendo Juan, Jesús estaba cerca. Jesús estaba cerca. El mundo de hoy, que está tan conmocionado como el mundo de la época de Jesús, necesita lo mismo que en ese tiempo. Necesita a Jesús, necesita un Salvador. Pero el mayor problema del hombre, y eso también es importante, el mayor problema del hombre no es el mal que le hace a la sociedad. El problema del hombre no está en lo que hace. El problema del hombre está en lo que es. No es lo que hace. El hombre puede hacer muchas cosas. Y lo que hace el hombre es reflejo de lo que él es como hombre. Es lo que somos como humanos. Y el hombre sin Dios, imagínate que nosotros siendo cristianos hacemos tonteras, ¿no? A veces. Imaginémonos una persona que no tiene a Cristo. ¿Entiendes? Entonces, el ministerio de Juan era un ministerio de preparación del camino a Jesús. Lo que el mundo necesitaba ya venía, que era Jesús. Y Juan iba a preparar ese camino, Juan el Bautista. Y recordemos bien que el ángel le dijo a su padre, al sacerdote Zacarías, que él iba a ir delante de Israel para que se conviertan al Señor de ellos, que iba a ir delante con el espíritu y con el poder de Elías para hacer volver los corazones. Y esto me llegó hasta no sé dónde, ahí Lucas 1, 16 y 17. Dice que él iba a ir con el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un camino bien dispuesto. Mira, ¿qué estamos viviendo en nuestro tiempo? Esos chicos que andan protestando y que andan tirando barricadas, ¿qué padres tienen? Son rebeldes a los padres. Esos que andan tirando piedra y todo, son rebeldes. Pero este pasaje, ¿qué dice? Que viene esperanza. Que ahora Juan viene a dar un mensaje para que justamente esos rebeldes que andan tirando piedras, que son rebeldes a los padres, sean enderezados sus caminos, vuelvan a la prudencia. ¿Me entiende? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios puede cambiar el corazón de una persona, de un chico que agarra una piedra, que lo único que quiere es quemar todo, que viola la autoridad, que no está ni ahí con la autoridad, que está contra su padre, que no respeta a su padre. La única esperanza para esa persona es que conozca a Cristo. Cristo va a hacer que deje de hacer esas cosas. ¿Entiende? Toda esa rebeldía. Por eso es interesante el ministerio de Juan. Va a preparar el camino para Jesús, ¿no? Entonces, Juan, cuando aparece, fíjese bien que dice que en el versículo 3 nos dice un poco lo que es su ministerio. Y antes, en el versículo 2, dice que vino palabra de Dios a Juan, en medio de este contexto. Vino palabra de Dios a Juan. Y eso es bien interesante. Juan estuvo en lugares desiertos. Él no estuvo en el templo. Es interesante eso porque él era un hijo de sacerdote. Pero él no creció en el templo. Interesante. Él creció en el desierto. Y en medio de ese panorama vino palabra de Dios a Juan. Miren, interesante. Él esperó hasta que la palabra de Dios vino a su vida. Él no partió su ministerio hasta que la palabra de Dios vino a su vida. Esperó que la palabra de Dios viniera a su vida para iniciar su ministerio. ¿Qué necesita este mundo? La palabra de Dios. Necesita a Jesús. ¿Y dónde está el mensaje de Jesús? En la palabra de Dios. La iglesia necesita entender esto primero. La iglesia no necesita tirar piedras. La iglesia no necesita ir a protestar. La iglesia necesita volverse a Jesús. Volverse a Cristo.
No somos un movimiento social, no somos un movimiento político. Somos la iglesia de Cristo. Somos llamados a ser luz, somos llamados a ser sal, somos llamados a llevar la palabra de Dios a este mundo. Y Juan esperó hasta que la palabra de Dios vino a su vida y empezó su ministerio. Ahora, es interesante notar que Lucas usa al profeta Isaías para describir el ministerio de Juan, ¿no? Isaías específicamente cita Isaías 40, versos 3 al 5. Ahí en el verso 3 dice: voz que clama en el desierto. Esa voz que clama en el desierto era Juan. Era Juan. En el desierto, alrededor ahí, su mensaje fue predicado. Dice, mira todas las características: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Piensa por un momento en esto. Piensa por un momento en un valle. ¿Cómo es posible que un valle se rellene? O sea, mira lo que dice aquí. Todo valle se rellenará. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se bajará todo monte? O sea, tú sabes cómo son los montes. Son altos, ¿no? Tenemos cerros por todas partes. Imagínate lo que significa bajar un monte. ¿Quién puede hacer eso? Eso es un milagro, ¿no? Eso sería un milagro. Si, por ejemplo, viéramos que el Cerro Ñelol de un día para otro se baja y quedara plano, ¿qué sería? Un milagro, ¿no? Un milagro, porque es un monte. ¿Quién lo puede bajar? Mira lo que está diciendo el Señor acá a través del profeta Isaías, que este mensaje, que este mensajero iba a lograr un milagro en el corazón de las personas. Nos está diciendo que la persona que tiene sus sendas chuecas se iba a enderezar. Que la persona que iba caminando por un lado, su camino iba a ir para el otro. Nuestras vidas, que son tan orgullosas y tan altas como un monte, iban a ser allanadas. Íbamos a ser humillados, humildes. ¿Qué referencia? ¿Qué está haciendo aquí el profeta Isaías? Mencionando el milagro de la salvación para el mundo entero. Que solo Dios puede transformar algo que no se puede transformar de otra manera, sino que con el poder del Señor. ¿Cómo puede un hombre bajar un cerro hasta transformarlo en valle? Nadie puede. ¿Es posible rellenar un gran valle y llegar y permitir que llegue hasta las montañas? ¿Quién puede hacer ese milagro? Solo Dios puede hacer esas cosas en la vida de una persona. Transformar su vida. Transformar mi vida orgullosa, enaltecida, rebelde, en alguien totalmente diferente. En alguien sumiso, en alguien sometido al Señor, en alguien sometido a su palabra, en alguien humilde. Todas esas cosas son imposibles para nosotros y para cualquier hombre, lo que menciona Isaías ahí. Pero son posibles para Dios. Me recuerdo una vez con el joven rico, ¿se acuerdan de esa historia del joven rico? Cuando vino y el Señor dijo cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y la gente quedó súper impactada por eso. Y le dijo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús le dijo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Normalmente eso se ocupa para temas de sanidad y esas cosas, pero Jesús está hablando de la salvación ahí. La salvación era un imposible para el hombre. Y sigue siendo un imposible para el hombre, a no mediar el poder de Dios sobre la vida de una persona. Si soy salvo, yo hoy no es por mí. Si tú eres salvo, no eres por ti, sino por el poder de Dios. El poder de Dios te ha dado salvación. El poder de Dios te ha transformado. El poder de Dios te ha permitido ser lo que hoy eres. Solo su poder. Entonces, el que puede bajar el monte y collado,
el que puede enderezar el camino torcido, el que puede allanar el camino más áspero, el que puede enderezar la senda más chueca, es el Señor. Es el Señor. Y hoy día vemos el mundo. Pero ¿quién puede hacer algo por las personas y transformar sus vidas? Es el Señor. Y ese era el mensaje de Juan. Ahora, es interesante siempre ver a Juan, porque en Mateo capítulo 3, versículo 4, vemos su descripción. Mateo capítulo 3, versículo 4, vemos cómo él era, digamos, más bien físicamente. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Me encanta este hombre. ¿Sabes por qué me encanta? Porque mientras los sacerdotes súper bien vestidos estaban en el templo siendo corruptos y lejos de Dios, este hombre estaba en el desierto, lejos del templo, con una ropa y una vestidura que podríamos identificar como un hippie, ¿no? Pero él tenía la verdad de Dios. Él transmitía la palabra de Dios y él tenía el ministerio de anunciar a Jesús. Me encanta, ¿sabe por qué me encanta? Porque esta iglesia es más o menos así. Me encanta porque yo llegué igual. Igual. ¿Sabes qué? No importa el tema externo, no importa que vistas, no importa la moda, lo que sí importa es el corazón. Entonces lo que sí hay que cuidar es el corazón. Eso sí es importante. Entonces, Dios no fue a buscar a ningún religioso, no fue a buscar a ningún sacerdote para ser el precursor de Él. Jesús no fue a buscar ninguno, no llamó Dios a ninguno de esos para que sea el precursor de su Hijo. Llamó a Juan. ¿Y dónde vivió Juan? En el desierto, comiendo miel silvestre, comiendo langostas, vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor. Ya me lo imagino, ¿no? Lo más antiestético que podría haber sido y lo más antirreligioso que podría haber sido. Un hombre totalmente antirreligioso, un ermitaño. Si le sumamos que era nazareno, debió tener el cabello largo y su barba sin rasurar. Yo creo que Juan el Bautista entra a muchas congregaciones hoy día y lo echan para afuera. Y lo echan para afuera. Pero ¿dónde estaba el tema? Lo importante era que él fue obediente al llamado del Señor. Y comenzó su ministerio. ¿Dónde comenzó su ministerio? En la región continua al Jordán, ¿cierto? Predicando. ¿Y cuál era su predicación? Veamos cuál era su predicación. Versículo 4, o 3, perdón. Dice, él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es revolucionario para la época. Esto es nuevo para la época. Predicar el arrepentimiento para perdón de pecados era realmente revolucionario para la época porque los judíos jamás se bautizaban. Los únicos que se bautizaban en esta época era un gentil que quería volverse judío o quería seguir el Dios de los judíos, los llamados prosélitos. Ellos, por ejemplo, si querían seguir al Dios de los judíos, eran sometidos a una especie de ceremonia bautismal, una cosa muy parecida. Pero el judío en sí decía, ¿cómo? ¿Para qué me voy a bautizar si yo soy judío? Yo tengo la sangre judía, yo soy hijo de Abraham, no necesito arrepentirme. ¿De qué me voy a arrepentir? Esa era la onda de los judíos en este tiempo. ¿Entiendes? Entonces llega Juan y llega con un mensaje revolucionario diciendo, arrepiéntanse. Imagínate esta imagen. Ahora, mira lo que dice el verso 7. Esta es la predicación de Juan. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras.
¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No. Imagínate esta imagen, gente viniendo de todas partes a Juan en el desierto. O sea, realmente es extraordinario. ¿Dónde van los evangelistas normalmente? A las ciudades grandes. Pero Juan estaba en el desierto y toda la gente venía a él. Multitudes venían a él, traídas por Dios. Entonces, imagínate, gente de todo rango, judíos, no judíos, gran cantidad de personas, y están ahí listas para escuchar las primeras palabras del predicador. Y que las primeras palabras del predicador que escuchen sea generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Imagínate. O imagínate que tú traigas a alguien, dice, ya vamos a ir a la iglesia y voy a invitar a tal persona, y la primera palabra que el predicador que escuches sea generación de víboras. Imagínate. Ahora, ¿sabes qué? Es muy interesante porque el mundo necesitaba ese nivel de confrontación. El mundo de esta época necesitaba ese nivel de confrontación. Y ¿sabes? El mundo de hoy y el de siempre necesita ese nivel de confrontación. Lo necesitamos. Ese nivel de confrontación, de predicar el arrepentimiento. La gente debía saber la condición en la que estaba. Si Juan iba a preparar el camino a Jesús, entonces Juan debía desnudar a través de su mensaje la condición de las personas. ¿Por qué tenía que necesitar a Jesús? ¿Por qué necesitamos a Jesús? Eso es lo primero. El tema es ¿por qué necesito a Jesús? ¿Por qué vino? Entonces, es muy importante eso. Porque si yo no veo que estoy en pecado, si yo no sé mi condición delante de Dios, ¿de qué me voy a salvar? Mucha gente dice eso. Pero si yo no me voy a arrepentir, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Me entiendes? Ese era exactamente también lo que estaba pasando en la época aquí. Los judíos decían, ¿pero de qué me voy a arrepentir? ¿Por qué? Porque pensaban que eran judíos. Porque eran hijos de Abraham, según ellos. ¿Pero qué les dice Juan? Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Eso no significa absolutamente nada. Es como si yo dijera, bueno, yo nací en un lugar cristiano. No importa. Eso no importa. Lo que importa es que la persona tenga una relación personal con Jesucristo. Y que entienda que necesita a Jesús porque está en una condición delante de Dios de pecado. Está condenado. Nosotros estábamos condenados. Antes de venir a Jesús estábamos condenados. Estábamos en una situación de condena. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Romanos? Estábamos todos condenados. Y el mundo sigue estando condenado. Entonces, lo que Juan necesitaba para preparar el corazón de la gente era que la gente tuviera ese nivel de confrontación con su pecado. Con su pecado. Entonces, lo primero que Juan predicaba era arrepentimiento. Era arrepentimiento. Necesitabas el arrepentimiento. También hoy día lo necesitábamos. También hoy día el mundo lo necesita. Es decir, mientras no hay arrepentimiento, no puedo venir a Jesús. Sin arrepentimiento, no puedo venir a Cristo. Para venir a Cristo, necesito de arrepentimiento. Y Juan decía, y su mensaje era, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Juan es un antirreligioso. Antirreligioso. Le importaba poco que la gente haya sido circuncidada, que haya crecido como
en un hogar donde se le enseñó la ley de Dios y todo, da lo mismo porque no había una relación con Dios, porque no había conciencia de que estaba en una condición pecaminosa. Y mientras no haya conciencia de que soy pecador, no hay conciencia de que necesito un Salvador. ¿Me entienden? Necesito un Salvador. ¿Cuándo nosotros corremos al médico? Cuando tenemos un problema de salud grave. Jesús dijo que estábamos enfermos y que Él era la solución para el enfermo. Habló espiritualmente. Él habló espiritualmente. ¿Entienden? Si no sabemos, y si el mundo no sabe que está en pecado, ¿cómo va a correr al Salvador? ¿Entienden? Entonces el mensaje del arrepentimiento es súper importante. Súper importante. Y otra cosa importante también, el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento es cambio. El arrepentimiento es cambio. ¿Cuánta gente llora por ser como es? Yo mismo llegaba, en mis trabajos, chicos llegaban llorando, no, que ahora sí estoy arrepentido, que ahora sí voy a dejar todo, que ahora sí. Y pasaban un par de días y seguía la misma dinámica. Porque arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar. Eso es arrepentimiento. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo Juan y lo que pasa en el versículo 10 con estas personas. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, fueron tocados por el mensaje de Juan. ¿Se fija? La gente fue tocada por el mensaje de Juan. Juan predicaba el arrepentimiento y la gente sintió convicción del Espíritu Santo y fue a él y le dice, hey, entonces, ¿qué voy a hacer? Y Juan le responde, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, dé al que no tiene. Es decir, Juan los está llevando a un cambio. Juan los está llevando a un cambio. Y hay 3 grupos, 3 personas distintas que vienen a Juan, 3 grupos de personas distintas. La gente, después dice, los publicanos. Versículo 12, vinieron unos publicanos también. Vinieron también unos publicanos, dice el 12, para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Mateo era uno de ellos, ¿se acuerdan? Y ellos sobornaban a la gente, le sacaban más dinero. Entonces Juan le dice, ok, si ustedes están arrepentidos, dejen de hacer eso. Tercer grupo, soldados. El verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. También los soldados eran personas que robaban, eran personas que por ahí hacían sus malabares raros para poder tener dinero y todo eso. Eran personas conocidas por calumniar, eran personas conocidas por extorsionar a las personas. Entonces Juan les dice, si ustedes verdaderamente, eso es lo que intenta decirles, están arrepentidos, entonces cambian. Entonces cambian. Yo no saco nada con arrepentirme si yo no cambio. ¿Me entienden? No saco nada. El arrepentimiento, hermanos, es cambio. Arrepentirse es cambio. Cambio respecto a lo que hago, cambio respecto al pensamiento que tengo respecto a lo que hago y que está mal delante de Dios. Juan nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Lo vamos a ver el sábado con los varones. Es decir, aquel que dice, la gracia de Dios, no importa, peco y pido perdón el lunes, no ha entendido nada. Porque el que practica el pecado, el que lo hace una cosa, una práctica,
en la vida, que no te da nada, da lo mismo. No hay convicción del Espíritu Santo. No le haces caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te redarguye, pero tú igual lo pasas encima de él y haces tu voluntad. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Eso es lo que Juan nos está diciendo acá a la gente. La gente vino, ¿se dan cuenta que vino convencida? Vino, caramba, estoy mal. Por eso fue a preguntar, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Y Juan le da en el clavo, le dice, lo que ustedes están haciendo, dejen de hacerlo. Lo que ustedes están haciendo mal, dejen de hacerlo. Juan también dice en su carta que no podemos decir que no vamos a pecar más, que tenemos abogado a Jesús, ¿verdad? Que nos perdona, que nos limpia. Pero también nos habla de que si practicamos el pecado, entonces dice que todavía permanecemos en tinieblas. Que el que practica el pecado es del diablo. No ha entendido. No puede ser nacido de Dios alguien que sigue una práctica constante de pecados en su vida. O sea que, imagínate, Juan es súper confrontacional. El mensaje de Juan es súper confrontacional. Súper. Porque necesitaba preparar el corazón para Jesucristo. Entonces, cuando apareciera Jesucristo, la gente iba a decir, te necesito, Jesús, necesito un Salvador. ¿Me entiendes? Entonces el ministerio de Juan era eso, dar duro, para que la gente cuando llegara Jesús dijera, este es el Salvador, Él me puede transformar, Él tiene la solución para mi vida, Él me va a transformar. ¿Entiendes? Pero si la gente no era confrontada primero con sus pecados y con sus prácticas, no iba nunca a tener esa necesidad de Jesús. Ahora, arrepentirse entonces, hermanos, es cambio. Es comenzar a pensar distinto al pecado que estoy cometiendo. En lugar de amar y hacerle cariño al pecado, entonces detesto el pecado. Lo detesto. Es comenzar a vivir diferente. Es comenzar a vivir bajo los parámetros de la palabra de Dios. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Si nuestra boca dice que estoy arrepentido pero no hay cambio, esa es una confesión falsa. El arrepentimiento implica 3 cosas importantes, si estás anotando. Primero, el arrepentimiento implica 3 cosas importantes. La primera, renuncia al pecado y cambio de actitud frente a él. Eso es lo primero. Lo segundo, someterse a Jesús y su palabra y aprender. Eso es lo segundo, someterse a Jesús, cambiar mi actitud o someterme a Jesús y su palabra y aprender de él. Lo tercero, desear la santidad y ser perfeccionado por el Señor. Esas 3 cosas implican el arrepentimiento. Es decir, si verdaderamente estoy arrepentido, da lo mismo que llore o no. El llanto no es señal de arrepentimiento, necesariamente. Necesariamente. No estoy diciendo que no, que todo frío, no. No, pero estoy diciendo que no necesariamente alguien que llora por algo que ha hecho está arrepentida, ¿me entiendes? Sino que el arrepentimiento implica estas 3 cosas. Reposémoslas de nuevo. Renuncia al pecado y cambiar mi actitud frente a ese pecado. Segundo, someterme a Jesús, a su palabra y aprender de él. Y lo tercero, desear la santidad y ser perfeccionado por el Señor. Y sabes, el arrepentimiento fue algo que no solo Juan predicó, sino que Jesús predicó y los discípulos predicaron. Hechos capítulo 3, 19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Entiendes? O sea, si tú no te has arrepentido, si nosotros no nos arrepentimos, no hay perdón de pecado y no hay refrigerio de parte de Dios, no hay paz.
y no hay ríos de agua viva dentro del exterior, no hay nada de eso si yo no me arrepiento. ¿Me entiende? Ese es el punto. Si hay un nuevo nacimiento, sin un nuevo nacimiento, no hay transformación. Sin el mensaje de salvación, sin renunciar al pecado, y si no me acerco a Jesús, no hay salvación. El arrepentimiento es la primera, el único requisito para venir a Jesús. El único. Y el arrepentimiento implica lo que ya revisamos, esos 3 puntos. ¿No? Ahora, era tan fuerte y tan grande el ministerio de Juan el Bautista que, bueno, obviamente lo llamaron maestros. Él tuvo discípulos. Él tuvo muchos discípulos. Y como el pueblo estaba en expectativa, dice el 15, la gente se preguntaba si realmente era él Jesús. Era interesante, ¿no? O sea, la gente como comenzó a ver a Juan con el poder que lo vio, empezó a dudar y empezó a pensar que Juan podría haber sido el Mesías. Pero, ¿sabes? Juan tenía súper claro cuál era su ministerio. Súper claro. Y también tenía súper claro que él no tenía el poder. Dice el verso 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Era lógico que con un ministerio como el de Juan comenzara a despertar sospechas de que él era Jesús, ¿no? ¿Qué pasaría con nuestra vida si a ti tuvieras el ministerio de Juan y te hubieran dicho, ¿sabes? ¿Tú eres Jesús? Y toda la gente venía a Juan diciendo, ¿tú eres Jesús? ¿Tú eres Jesús? Y Juan ahí, ¿no? Juan estaba muy claro que él no era. Y creo que todos nosotros debemos ser como Juan en ese sentido. La gente debe ver a Jesús en nosotros, pero nunca nosotros debemos creernos el cuento de que nosotros somos el poderoso, que nosotros tenemos el poder, que nosotros tenemos algo. No, siempre llevando a las personas a Jesús. Y Juan siempre llevó a las personas a Jesús. Y dice, yo bautizo con agua, es verdad. ¿Hay algo de poder en mí? Sí, viene del Espíritu Santo, pero viene alguien que es más poderoso que yo. Dice que Él va a venir a bautizar en otra cosa. Ya no en agua. Dice en Espíritu Santo y fuego. Jesús trae a nuestra vida el poder del Espíritu Santo. Jesús hace posible que el poder del Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos transforme y nos llene. Sin Jesús no hay poder. Sin Jesús no hay transformación. No hay poder para ser transformado, no hay poder del Espíritu Santo. Jesús trae el poder que va a cambiar y transformar nuestra vida. Jesús tiene el poder para transformar y cambiar tu vida, tu familia, tu trabajo, tu vecindario y tu ciudad. Jesús tiene el poder. No nosotros. No nosotros. Entonces, Juan sabía que Jesús era el que tenía el poder del Espíritu Santo. Juan sabía que su bautismo era simbólico, pero que el de Jesús era transformador. Juan sabía que su ministerio era temporal, pero el ministerio de Jesús era eterno. ¿No? Entonces, Juan no se atribuyó el título de Cristo. Al contrario, él llevó a las personas a Jesús. No se atribuyó el título de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para atribuirnos cosas de Dios que Dios nos ha dado y ha hecho en nosotros? Toda la gloria es para Jesús.
en nuestra vida. Si has logrado vencer un pecado, si has logrado que tu vida sea transformada, no eres tú, es el Espíritu Santo. Y a quien debe recibir la gloria es el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo no vino a glorificarse a sí mismo, el Espíritu Santo vino a glorificar al Señor Jesucristo. La persona del Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo. Entonces, que seamos como Juan, ¿no? Ahora, finalmente, de los versos 18 al 20, Juan es encarcelado. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones, imagínate las otras exhortaciones de Juan, más o menos en la misma línea, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. O sea, Juan predicó el mensaje de Jesús o de arrepentimiento a todos, incluyendo los gobernantes. A Herodes lo denunció porque él tenía una relación ilícita con la mujer de su hermano. Y Juan se lo encaró. Ahora, ¿por qué se lo encaró? ¿Por qué Juan fue así, ¿no? ¿Por qué el mensaje de él era tan directo? Justamente era para que las personas pudieran ir a Jesús, pudieran entender la condición en la que estaba. En el fondo Juan amaba a estas personas, porque quería la salvación de ellas. Si yo amo a las personas, si yo amo a este mundo, voy a llevarles la salvación. Pero la salvación no es posible sin arrepentimiento. Y por eso Juan le dio tanto a eso, ¿no? Desgraciadamente Herodes, por una sugerencia de esta mujer, encarceló a Juan. Herodes escuchaba con atención a Juan. En otro evangelio lo menciona. Lo escuchaba atento. Le gustaba escucharlo. Se paraba a escucharlo. Pero no hubo arrepentimiento en Herodes. Entonces, podemos escuchar muchas veces un mensaje. El tema es qué hago con el mensaje. Los domingos escuchamos mensajes todos los domingos. ¿Ha tomado en cuenta cuántos mensajes has escuchado al año? Solo este año. ¿Cuántos mensajes hemos oído? ¿Qué estás haciendo con esos mensajes? ¿Qué estás haciendo con ellos? Puedes anotarlos, bien, pero ¿qué haces en la práctica con ellos? ¿No? Herodes escuchó, pero nunca se arrepintió. Entonces yo puedo escuchar, pero si yo no me arrepiento, ¿de qué sirve oír? Santiago dice que debemos oír, ser oidores, pero lo segundo, ser hacedores de la palabra. Como conclusión, primero, el mundo necesita a Jesús y tiene a sus discípulos para que lleven el mensaje. Segundo, nosotros los discípulos de Jesús no podemos estar más preocupados que me suban el sueldo a fin de mes que cumplir con la tarea que me ha sido comandada por el Señor. Tercero, el mensaje debe exponer el pecado, pero también debe exponer el amor de Dios. ¿Me entienden? También eso es importante. El mensaje debe exponer el pecado, pero también debe exponer que Dios nos ama. Y por último, el arrepentimiento es cambio. Son cosas que hemos visto hoy, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón respecto a Jesús? ¿No? La verdad es que yo necesito a Jesús todos los días. Todos los días. Hay cosas de las cuales siempre va a haber que arrepentirse. O sea, es decir, nosotros nos arrepentimos para venir a Jesús una vez, pero después nunca más dejamos de arrepentirnos, porque siempre, cada día,
hay cosas que el Señor nos está hablando de las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos y cambiar. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud frente a lo que Dios nos dice en ella? ¿Meditamos, cambiamos, transformamos nuestra vida? ¿O somos duros de corazón y cerramos nuestro corazón al trato de Dios sobre nuestra vida? Imagínate tuviéramos a Juan el Bautista entre nosotros. Imagínate lo que nos diría. Así que tomemos el mensaje y tomemos los mensajes y practiquémonos el mensaje. Llevémonos a la práctica.